decano, me tiene que haber invitado a que forme parte del equipo de docencia y entré a trabajar como profesor de dibujo, sin ninguna formación, sin ninguna experiencia. Y ese es un aspecto que vale la pena que ustedes que están en el campo de la docencia lo califiquen, porque no es una garantía para los estudiantes de que uno de golpe, sin formación en docencia, entre y pretenda ser docente, ¿no es cierto? Pero así era como funcionaba y así era como entré a la facultad. Estuve poco tiempo justamente como profesor de dibujo, desde octubre hasta el mes de abril que me fui a Lima. Entonces apenas 6 meses me sustituyó quien había ingresado, y él sí con experiencia en ese campo como profesor de dibujo, Osvaldo Viteri. Posiblemente con otra, la ventaja de Osvaldo estaba vinculado con la actividad artística y también era arquitecto. A lo que volví del Perú el año 65, siempre mantuve interés justamente en el campo de la enseñanza. Y ahí aparece trama, y ahí aparece, y aparece la inquietud en función de lo que sentíamos que habíamos recibido en la Facultad de Arquitectura. O sea, lógicamente había el esfuerzo de los profesores, pero también yo creo que se topaban con la misma limitación que estamos en este momento comentando. O sea, eran arquitectos, trabajaban como profesores también, pero unos más que otros seguramente tenían limitaciones en el campo de la docencia. Hay que saber enseñar, hay que saber transmitir, creo yo. No cualquiera, no implica que un arquitecto que se destaque ya sea un buen maestro, no. Al contrario, puede que una persona que no esté en el campo de la profesión, en cambio sí pueda ser y sea un buen docente, ¿no? Pero eso hay que formarlo. Ahí entré y me pidieron como profesor de proyectos. Eso, estuve de profesor de proyectos hasta que cerró el doctor José María Velasco Ibarra la universidad. Y eso fue en el año 69. Ahí había preocupación nuestra y formamos justamente con Diego Banderas, que estaba de profesor, o sea, el propiciar justamente esa vinculación de los niveles inferiores con los superiores y no tener compartimentado la enseñanza, que no permitía, salvo cuando había alguna exposición, alguna presentación de los proyectos que se habían premiado, que se exhibían, ahí sabía el estudiante de primero qué es lo que había hecho el de quinto, pero no formaba parte de un equipo como es lo deseable, y parece que hay el esfuerzo en ese sentido. Como profesor de proyectos estuve hasta el año 72 y poco tiempo después de que dejé de ser decano. ¿Y qué fue lo que más incidió? Uno, que había muchos estudiantes que estaban más preocupados para ellos de la revolución, para otros las ganas de fregar, que iban a clases no con intención de tratar de aprender, sino de fastidiar. Y no estaba para eso yo, o no tuve la capacidad para encarar ese tipo de problemas. Estaba vinculado ya con Surplan, teníamos trabajo poco afuera y simplemente no podía ser profesor y estar afuera. Entonces tenía que ser responsable con uno y otro. Entonces renuncié y desde ahí no me he vinculado con la universidad. A veces alguna charla alguna vez, pero muy poco, nada más.
Yo creo que en general uno debe, tanto como maestro y como alumno, el esfuerzo que tiene que hacer es escuchar, entender, calificar y actuar. O sea, cuando uno era estudiante, creíamos justamente que teníamos la capacidad de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque éramos estudiantes de arquitectura. Y no es así. La realidad nos demuestra justamente que no debemos encarar en esa forma las cosas, sino que existe justamente un enorme esfuerzo para ser lo más racionales posibles dentro de lo que estemos actuando. La enseñanza, yo creo que tampoco para el futuro es un determinante, es una base fundamental, es el soporte, digamos, para los primeros pasos, pero las etapas posteriores, cada peldaño que va uno dando es un soporte para seguir subiendo o seguir trabajando en lo que esté haciendo y que esté convencido de que lo que hace. Yo creo que no todos tenemos la obligación de siempre irnos para arriba. En el respeto, en el derecho, en el cumplimiento de nuestras obligaciones, sí, pero ya en el campo de lo que es la actividad creativa se puede y se diversifican y se realizan las personas en múltiple forma, ¿no? Específicamente hemos tratado tanto de encarar el tema urbano como el reto que tienen los estudiantes cuando salen de la facultad. A veces uno dice, y de cosas elementales, cómo es la relación con quién voy a hacer un proyecto, o cómo llevo mis cuentas. Parece que no debería ser así, pero así es. Y quien no está preparado tiene enormes dificultades en llevar las cuentas de lo que está haciendo, cómo optimizo eso, cómo me equivoco menos en ese tipo de aspectos. A lo mejor cada una de las facultades podría y debería calificar ese tipo de temas, ¿no? A ver qué lo que está diciendo sí vale la pena, sí debemos considerar, o no tiene sentido, porque eso ya está superado. Pero esos son aspectos que tienen que calificarse y valorarse, ¿no? De hecho, sí, en cualquier relación con las personas tiene que haber un respeto, ¿no? Y no una imposición. Para que haya entendimiento tiene que haber respeto, ¿no? Saber tanto de lado y lado cuáles son los límites que cada uno tenemos, ¿no?